¿Alguna vez has tenido la sensación de que percibes algo que nadie más ve? ¿Has sentido que llevas un conocimiento silencioso, como si hubieras recibido una revelación que el mundo entero insiste en ignorar? ¿Y si ese don no fuera una bendición, sino una maldición? Carl Jung dijo una vez, la vida no vivida es una enfermedad de la cual uno puede morir. Pero ¿qué sucede cuando tu propia vida se vive en dos mundos y ninguno de ellos parece lo suficientemente real como para sostenerte? En este video, no estamos hablando de la introversión común, ni de ese cliché romántico de ser diferente. Estamos hablando de un tipo específico de ser humano, raro, intensamente sensible y peligrosamente perceptivo. Personas que no solo sienten lo que ocurre a su alrededor, sino que absorben, decodifican y viven las profundidades invisibles de lo que se dice y de lo que se niega. Tal vez tú seas una de ellas. Entras en un lugar y sin decir una palabra, ya sabes quién está a punto de derrumbarse. Sientes las mentiras escurriendo entre las palabras de los demás. Percibes que algo está por suceder, aunque nadie más sienta el temblor en el aire. Tienes visiones, sueños, intuiciones certeras, pero cuando intentas explicarlo, el mundo responde con desconfianza, ironía o silencio. Y ese silencio con el tiempo se transforma en un grito que solo tú puedes escuchar. Jung advertía, el don de la intuición profunda conlleva el riesgo de ser poseído por el inconsciente. No hablaba en metáforas, hablaba de vidas reales, que se perdieron en los laberintos de su propia mente. Por eso este video no es solo un análisis psicológico, es una advertencia sombría, pero también una invitación. Vamos a caminar juntos por entre las capas de la mente intuitiva e introvertida, explorando no solo el brillo del don, sino también los abismos que esconde. No estás solo, y tal vez al final descubras que aquello que más te atormenta también puede ser la llave para tu transformación más profunda. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación no es una explicación, es un espejo, un susurro en la madrugada, quizás una revelación. Antes de comenzar, pon atención. Si sientes que siempre estás reaccionando a la vida en vez de tomar el control, tal vez lo que te falta es dirección interna. Existe un método directo que te ayuda a reorganizar tus pensamientos y decisiones con base en lo que realmente importa. En unos minutos te voy a contar cómo puedes acceder a este conocimiento exclusivo, pero por ahora, vamos de regreso al contenido. Imagina a un niño que, incluso en silencio, entiende cuando sus padres pelean a escondidas. Siente el peso del rencor oculto en la sonrisa de su madre. Percibe la rabia disfrazada de amabilidad en su padre. Aunque nadie diga nada, él lo sabe. Y lo sabe demasiado. Ese es el inicio del camino para muchos introvertidos intuitivos. Un don silencioso que se manifiesta desde temprano como una sensibilidad que no se puede explicar. Cuando Jung describió este tipo de mente, no hablaba de algo que se aprende. Hablaba de una percepción que nace con la persona. Como si los ojos del alma estuvieran abiertos a realidades que el mundo insiste en mantener ocultas, y al principio, ese don parece mágico. Percibes patrones donde otros solo ven coincidencias. Sabes cuándo alguien está mintiendo, aunque no haya pruebas. Ves caminos que nadie más ve. Parece una especie de clarividencia silenciosa, una inteligencia oculta que susurra secretos del inconsciente colectivo directo en tu oído, pero pronto la maravilla se convierte en carga, porque percibir demasiado te aleja. Tus amigos dicen que te clavas. Tu familia te pide que no exageres tanto. Tus parejas se sienten demasiado expuestas y empiezas a entender una verdad dolorosa. Entre más profundamente ves, más solo te vuelves. Jung observó este fenómeno con una precisión casi quirúrgica. Dijo, el introvertido intuitivo suele ser un enigma para su círculo íntimo y frecuentemente se siente aislado, porque el mundo valora lo visible, lo práctico, lo medible, y lo que tú percibes vive en los matices, en los gestos, en los símbolos, en los sueños. Vive en lo invisible. Empiezas a esconderlo. Aprendes a sonreír, aunque sepas que la otra persona se está derrumbando por dentro. Aprendes a fingir sorpresa por algo que ya sabías que iba a pasar. Aprendes a escuchar en silencio, aunque todo dentro de ti grite. Pero el silencio no es liviano, es una prisión interna, y la mente, esa aliada tan sensible, empieza a volverse en tu contra. Te preguntas, ¿estaré loco? ¿Será todo invención mía? Pero en el fondo, lo sabes, siempre lo supiste. Entonces el don se convierte en exilio. Vives entre dos mundos, el visible y el oculto, pero no perteneces completamente a ninguno. Y esa sensación de estar siempre fuera de lugar, de no encajar en ningún lado,
Es quizás la parte más devastadora del camino. Por eso Jung advertía, este tipo de vida, si no se integra, puede llevar a la fragmentación, a perder el piso. Porque cuando el mundo te niega y tú empiezas a negarte a ti mismo, ¿qué queda? Lo que queda es la necesidad urgente de entender qué está pasando dentro de ti, no para adaptarte al mundo, sino para sobrevivirte a ti mismo. Y esa es la clave del siguiente paso, darte cuenta de que ese don no es solo una lente, es un llamado. Pero antes de responderlo, hay que cruzar el desierto del aislamiento, de la duda y del exceso de percepción, porque solo quien ha visto demasiado entiende lo que pesa no poder compartir lo que ha visto con nadie. ¿Alguna vez te has sentido en dos lugares al mismo tiempo? Como si una parte de ti estuviera ahí, sonriendo, conversando, viviendo el momento, mientras otra parte flotara por encima, viendo toda la escena con unos ojos que no pertenecen al presente. Ese es el destino de quien tiene como función dominante lo que Jung llamó intuición introvertida, una mente que no solo observa, sino que se sumerge, no se conforma con lo que es, quiere saber qué hay detrás de lo que es, ve lo invisible. Pero el problema es que lo invisible, con el tiempo, te devora, porque como advirtió Jung, el intuitivo introvertido vive en contacto directo con el inconsciente colectivo, y el inconsciente, amigo, es un lugar tan sagrado como peligroso. Susurra arquetipos, visiones, símbolos, patrones, pero si no tienes estructura interna, esos susurros se convierten en gritos, y esos gritos te enloquecen. Aquí, el don deja de ser un regalo, se ha convertido en una maldición. Es cuando te das cuenta de que hay un mundo debajo del mundo, y vivir entre esas dos realidades es como intentar caminar sobre una cuerda floja en medio de un terremoto. Jung identificó 3 trampas fatales que esperan al intuitivo introvertido en esta etapa. La primera es la inflación arquetípica. Empiezas a creer que eres más que un simple individuo. Al fin y al cabo, ves lo que nadie más ve. Te sientes como un profeta no reconocido, un sanador olvidado, un alma antigua perdida entre los ciegos. Pero ese ego inflado no es iluminación, es posesión. No eres el arquetipo, solo eres el canal. Y confundir eso es el inicio de la caída. La segunda es la contaminación psíquica. Tus límites se disuelven. Entras a un lugar y no solo percibes el dolor de los demás, lo cargas contigo. Sales de una conversación y te llevas los fantasmas emocionales de quien se quedó. Tu empatía se convierte en una maldición invisible. Empiezas a vivir dolores que no son tuyos, pero que se sienten tan reales como si lo fueran. Y en ese punto, te pierdes de ti mismo. La tercera es la más oscura, la posesión por el inconsciente. Aquí, lo simbólico se mezcla con lo literal. Comienzas a ver señales en todo. Todo es un mensaje. Todo es destino. Interpretas sueños como predicciones, gestos como verdades absolutas, coincidencias como profecías. La realidad concreta se disuelve y todo se convierte en mito, pero tú lo vives como una verdad absoluta y en ese momento pierdes tu ancla. Jung decía que el peligro para el intuitivo es vivir en un mundo que no existe, mientras el mundo real se le escurre entre los dedos. Miras hacia el cielo y ves constelaciones, pero tropiezas con tus propios pies porque olvidaste el suelo. Y eso, poco a poco, va desgastando tu cordura. Pero pon atención aquí, no es el don lo que destruye, es la falta de integración. Cuando vives solo en lo invisible, lo visible te abandona. Y cuando el mundo te abandona, tu mente se convierte en tu única compañía, y no siempre es amable. Si estás en esta etapa, sabes de lo que hablo. Sientes que algo está siempre a punto de estallar por dentro. Intentas mantener la fachada, intentas ser funcional, pero por dentro hay un mar de símbolos, voces, angustias, y nadie lo sabe, nadie lo ve. Vives la maldición de saber demasiado, sentir demasiado, percibir demasiado, y no poder compartir casi nada, porque quienes amas no quieren saberlo, porque el mundo prefiere lo superficial, porque tu mirada incomoda. Y es aquí donde la verdadera pregunta comienza a resonar. ¿Cómo sobrevivir a este don sin ser destruido por él? La respuesta no está en negar tu naturaleza, está en atravesarla. Y eso es lo que nos lleva a la siguiente fase, la lucha por la integración. El momento en el que dejas de huir de tu propia profundidad y empiezas a construir un puente para sostenerla. Pero para eso se necesita coraje y paciencia, porque el camino no es fácil, pero es real. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces, el problema no es lo que sucede,
sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay un momento, silencioso, casi imperceptible, en el que te das cuenta de que ya no puedes seguir viviendo solo con el don, que el brillo de la intuición, por sí solo, no es suficiente, que la profundidad que antes te hacía sentir especial ahora te hunde, y entonces, finalmente, entiendes, o aprendes a equilibrarte entre los mundos, o te pierdes para siempre. Ese es el inicio de la lucha más silenciosa que un intuitivo introvertido puede enfrentar, la lucha por la integración. Jung llamaba a esto individuación, el proceso de volverse quien realmente eres, pero para el intuitivo, ese camino no es lineal, es una travesía entre dos reinos, lo visible y lo invisible, el cuerpo y la mente, lo real y lo simbólico. Un campo de batalla interno donde el enemigo no es el dolor, sino el exceso de sentido. Y aquí comienza el verdadero trabajo, no el de la percepción, sino el del anclaje. La primera tarea es simple, pero brutal, desarrollar la función inferior, la sensación. Sí, el mundo concreto, el aroma del café, el contacto del agua, el peso del cuerpo al caminar, cosas cotidianas que los demás ni notan, pero para ti son como cuerdas lanzadas al fondo de un pozo, las únicas formas de mantener los pies en la tierra mientras el cielo simbólico intenta arrastrarte lejos. Jung fue claro, el intuitivo que no cultiva el contacto con el cuerpo termina siendo devorado por la psique. Por eso, cocinar con atención, caminar sin audífonos, trabajar con las manos, todo eso deja de ser simplemente actividad física y se convierte en un acto sagrado de supervivencia. La segunda tarea es darle forma a lo invisible. Lo que ves dentro necesita salir, necesita convertirse en texto, imagen, música, arte, idea, argumento, no para ser validado, sino para ser expulsado, porque guardar todo dentro de ti es como intentar contener un océano en un vaso. Desbordarse no es drama, es necesidad. Jung decía que el inconsciente quiere ser percibido, y más que eso, quiere ser organizado. Cada insight que transformas en algo tangible es un fragmento de tu mente que salvas del caos. Es como si, al escribir sobre tus sueños, construyeras pequeñas represas dentro del alma, y poco a poco comienza a haber orden. La tercera y más difícil tarea es esta, establecer límites sin cerrar el corazón. Tienes que aprender a decir no a los dramas que no son tuyos, a darte cuenta cuando estás absorbiendo dolores ajenos y regresarlos al mundo, a distinguir entre empatía y contaminación. Y eso no es egoísmo, es autocuidado espiritual. Jung hablaba de algo hermoso llamado permeabilidad consciente, la habilidad de abrir y cerrar las puertas del inconsciente de manera deliberada, como un médium que elige cuándo canalizar y cuándo descansar, porque no fuiste hecho para ser esponja, fuiste hecho para ser canal. Hay una diferencia enorme entre absorber y transmitir, y cuando esa diferencia se vuelve clara, comienzas, por primera vez, a respirar. Es aquí donde el puente comienza a aparecer. Sigues viendo lo invisible, pero ahora caminas con los pies sobre la tierra. Sigues sintiendo demasiado, pero ahora sabes dónde termina el otro y dónde comienzas tú. Sigues teniendo visiones, pero ahora sabes que no necesitas ser devorado por ellas. Este es el nacimiento del verdadero poder intuitivo, no ese que te coloca por encima de los demás, sino el que te permite caminar entre ellos sin perderte a ti mismo. El intuitivo integrado es un caminante entre mundos, un traductor de lo simbólico, un espejo que no juzga, sino que revela. Y tal vez por primera vez en tu vida, comienzas a sentirte en casa, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la forma de habitarlo. Pasaste toda la vida tratando de entender qué había de malo en ti, por qué sentías tanto, por qué sabías demasiado, por qué siempre parecías estar fuera de lugar, incluso cuando todos a tu alrededor estaban sonriendo. Y ahora, tal vez empieces a darte cuenta, no había nada malo.
Solo había un llamado. Carl Jung decía que no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y ese es exactamente el papel del intuitivo integrado. Caminar hacia los lugares donde nadie más se atreve a mirar y regresar con algo útil. Algo que pueda compartirse, vivirse, convertirse en un puente. No eres una rareza, eres una antena rara, sintonizada con las frecuencias más profundas del alma humana. Pero esa sintonía solo tiene valor si puede traducirse. De lo contrario, te aísla, te destruye, te silencia. Transformar la maldición en misión es un proceso lento, arduo, profundamente solitario, pero gloriosamente liberador. Es cuando te das cuenta de que tu sensibilidad no es una carga, es una brújula, que tu dolor no es un error, es un mapa, que tu diferencia no es una falla, es una función. El mundo necesita personas como tú, pero no como mártires silenciosos, sino como traductores del alma colectiva, como puentes vivos entre lo visible y lo invisible, entre el caos y el sentido, entre el dolor y el significado. No necesitas un escenario, no necesitas aprobación, necesitas valentía, valentía para ser canal, para ser espejo, para ser quien ilumina los laberintos sin perderse dentro de ellos. Y cuando aceptas eso, algo cambia, las relaciones cambian, atraes a otros como tú, personas que también cargan con el don y la maldición, personas que reconocen en tu silencio un eco familiar, y entonces el aislamiento empieza a ceder espacio a la conexión, a la comunidad, a la misión compartida. Aquí es donde comienza la verdadera sanación. Porque si hay algo que sana el alma intuitiva es saber que su existencia tiene propósito, que su visión no es locura, sino un lenguaje ancestral, que su dolor no fue en vano, fue la preparación para algo más grande. Así que te pregunto, ¿estás listo para transformar tu visión en misión? ¿Estás listo para vivir entre los mundos sin perderte en ninguno de ellos? ¿Estás listo para ser lo que naciste para ser? Si la respuesta es sí, entonces no temas más a tu sensibilidad. Hónrala, cultívala, protégela, porque el mundo necesita desesperadamente eso que tú puedes ver. Entonces, después de todo esto, la pregunta que queda no es si eres un intuitivo introvertido. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Porque ahora ya lo sabes. Sabes que lo que sientes no es exagerado, que lo que percibes no es paranoia, que lo que cargas no es invención. Es un tipo raro de conciencia que el mundo aún no ha aprendido a acoger. Pero no tienes que esperar a que el mundo entienda. Necesitas entenderte tú y tal vez aceptar que tu existencia es una invitación, no para encajar, sino para revelar, para traducir lo invisible, para sacar a la luz lo que está oculto, para ser puente entre el alma y el mundo. Jung decía que la vida más plena es aquella que está en constante contacto con el inconsciente, pero eso solo es posible si tienes los pies bien plantados en la realidad, incluso mientras los ojos contemplan lo invisible. Ahora, te dejo una pregunta para que te acompañe, como una linterna encendida en los pasillos de tu mente. ¿Será que eso que más te asusta de ti mismo es exactamente lo que el mundo más necesita de ti? Respira con esa pregunta, déjala resonar, y cuando estés listo, vuelve aquí, porque aún hay mucho más por explorar, y no tienes que hacer esta travesía solo. Quería contarte algo. Cuando era adolescente, recuerdo caminar por pasillos llenos de gente, y aún así sentirme solo. Las conversaciones me parecían superficiales, las risas sonaban mecánicas, y todo dentro de mí gritaba, ¿nadie más está viendo lo que yo estoy viendo? Una vez le dije a un amigo que sentía que algo le iba a pasar a su papá. Él se rió. 2 semanas después, llegó el diagnóstico y el silencio. Ese mismo silencio que siempre regresa cuando ves demasiado en un mundo que finge que todo está bien. Por eso, si llegaste hasta aquí, te lo agradezco, de verdad, porque eso significa que tú también sientes, que tú también has visto cosas que no puedes olvidar y que tal vez esta conversación fue un espacio para respirar, como un susurro en plena madrugada diciendo, no estás solo. Y ahora, antes de que el algoritmo me arroje al olvido y te ofrezca un video de gatitos ninja o un coach enseñando a triunfar en la vida con 7 pasos y un café bien cargado. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Haz lo siguiente. Dale like a este video si te hizo sentido o si te dejó esa sensación extraña de que alguien entró en tu mente y encendió la luz.
Comenta aquí abajo, ¿en qué etapa del camino estás? Tu historia puede ser el mapa para alguien que hoy se siente perdido. Y claro, suscríbete al canal, porque sí, esta es la parte donde me humillo un poco. YouTube no se alimenta solo de intuición, mi querido, vive de clics. Y esos videos que están apareciendo en la pantalla, uno de ellos habla sobre una de las fuerzas más oscuras del inconsciente que probablemente ya enfrentaste, pero nunca supiste cómo nombrar. Y el otro, bueno, digamos que puede cambiar la forma en que ves tu propia sombra. Te espero allá, pero solo si tienes el valor. Nos vemos pronto. Y recuerda, ver demasiado nunca fue el problema. El problema es no saber qué hacer con eso.